medida más apropiada, que había otros caminos? Yo creo que hay dos planos para analizar el asunto, el plano político y el plano económico. En el plano político están todos los registros en los tapes, etcétera, de que tanto el presidente Vázquez como el ministro Astori como el vicepresidente Sendik en la campaña electoral dijeron que no iban a aumentar la carga tributaria. Y no lo dijeron una vez, lo dijeron varias veces. Se les advertía que lo que proponían llevaba a esto. Y bueno, creo yo que faltaron a la verdad, hay una promesa electoral, lo que daña todo el sistema político. Y eso nadie lo discute. Es más, ni siquiera dicen que no están haciendo lo que dijeron no iban a hacer, ¿no? Así que está claro que le mintieron a la población en la campaña electoral. Eso en el plano político. En el plano económico, y lo corto un segundito porque tenemos creo también... que es una medida complicada. Sí, también tenemos a Asti por aquí y bueno, ¿mintieron en campaña y ya una vez en el gobierno sobre la carga impositiva? No, por supuesto que no. Justamente ayer me pasaban un video en el que el compañero Tabaré Vázquez expresaba de que en nuestro horizonte no está previsto ningún cambio tributario al alza. Bueno, precisamente lo que cambió fue el horizonte. Y no cambió exclusivamente para el equipo económico. Todos los analistas internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL, preveían, tanto en 2014, campaña electoral, como en 2015, momento en que se realizó el presupuesto, que el país, nuestro país, la región y el mundo iban a estar mucho mejor de lo que estuvieron en el segundo semestre del 2015. Es notoria, se puede repasar, y yo lo tengo acá, si lo queremos ver, cómo las expectativas fueron bajando mes a mes y semestre a semestre de las proyecciones de crecimiento. No había nada previsto. Y para poner un ejemplo, en octubre del 2014, Dilma Rousseff fue electa, el mismo día en que fue electo con mayoría parlamentaria el Parlamento Nacional, en octubre del 2014, era electa por reelecta, mejor dicho, por mayoría parlamentaria. Alfredo. Y después, unos meses después, todos sabemos lo que le pasó a Dilma. Sí, y sí. les habla Brasil lo que le empeoró. pasamos. Igual el grado de inversión lo presionó en septiembre del año pasado, ¿no? Sí. Estamos en mayo de este año. Capaz que el gobierno fue el último en corregir en las expectativas porque hicieron las demás. Pero yo quiero ir un poquito antes y por eso te corto. Este tema de la mentira o no. A mí, sinceramente, me parece que donde hubo una mentira fue en las últimas 48 horas, donde Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Raúl Sendik dijeron, nosotros en la campaña dijimos que no íbamos a poner nuevos impuestos y estamos modificando los que ya existen. Y lo que dijeron en la campaña Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Raúl Sendik fue, no se va a aumentar la carga impositiva. Y acá se está aumentando la carga impositiva en 350 millones de dólares. Acabo de decir que lo que cambió fue, puse expresamente las palabras del compañero Tabaré Vázquez. En nuestro horizonte no está previsto. No, pero lo que dijo ahora Tabaré Vázquez, el otro día en la prensa, bueno, Astori también. Estoy aclarando la situación que nosotros entendemos por qué, no es una mentira. No éramos ¿Pero por qué se dijo ahora nosotros... que no eran nuevos impuestos, Bueno, que no iban a hacer más? Y en realidad se está aumentando la carga tributaria. Estamos aumentando. Cuidado, que esta es una propuesta global que no solamente habla de impuestos, primera cosa. Lamentablemente empezó la discusión por el tema de impuestos con una publicación en un órgano de prensa el sábado anterior, antes de esperar a que se presentara el paquete en conjunto. ¿Y cuáles eran los errores? Porque usted en ese momento fue el diario El País, que sacó una noticia a lo que en las redes sociales le contesta un dirigente del PIT-CNT, que es José Lo López, diciendo que esas eran medidas que tomaban gobiernos de los partidos tradicionales. Y usted le contestó que la nota del País estaba mal. Sí, estaba mal, tenía errores. Tiene errores, había previsto una división de una franja que no era así, pero además... Hubo aumentos, hubo aumentos. Hubo aumentos, pero tenían que... Hubo aumentos y hay rebajas, porque tengamos en cuenta que también se baja el IVA en 2 puntos. Y esto tiene una importancia fundamental para precisamente la composición del gasto familiar en el transcurso de un mes, si lo tomamos, o el transcurso de un año, por supuesto. Vean, Bordaberry hoy lo había cortado para hablar con Asti. ¿Cómo continuaba su explicación? No, a ver, hay dos cosas. O mintieron o son unos ineptos. Porque todos les avisamos que lo que iba a pasar con la economía mundial y cómo nos iba a afectar. Entonces, se lo anunciaron todos los economistas locales, pero no solamente los de la oposición, se los avisó O'Donnell, Munjo, una cantidad de economistas. Le dijeron, no, miren que van por mal camino, esto no va a pasar, no van a crecer al 2,5%.
Y igual prometían que iban a bajar, que no iban a subir la carga tributaria. Es claro que no hablan de nuevos impuestos, sino decir carga tributaria. Y la verdad que con eso trataron de ganar la elección. Algunos uruguayos les creyeron, lamentablemente, y ahora le pegan este viaje a toda la población. No hay duda. Yo me quedo con que mintieron, porque sería muy malo tener un equipo económico que sea inepto, que sería lo otro, ¿no? Así que citar al Fondo Monetario o ahora por parte del Frente Amplio me causa un poco de gracia también, ¿eh? Bien, Bordaberry, usted propuso otras vías, otras soluciones. Ante la Arena, por ejemplo, ¿qué se ahorra suspendiendo Ante la Arena? Mire, tienen que juntar 500 millones de dólares. 80 millones o 100 son el Ante la Arena. 40 pierden con la Cal y el Portland. Ahí ya tiene 140. Por mezclar biocombustibles estamos pagando 150 más. Bueno, en vez de mezclar por valor de 150, mezclemos por valor 50 y ahorrémonos 100. Cerremos el ingreso de funcionarios públicos. Tenemos 60.000 funcionarios más, 120.000 que entraron en el pedido del Frente Amplio. Paremos eso. Después de parar eso, hagamos un esfuerzo los gobernantes, bajémonos los sueldos. Y después que nosotros mismos nos bajamos, si no da, pidámosle un esfuerzo a los uruguayos. Pedro, ayer pero no podemos ponerle un impuesto al que gana 30.000 pesos. Ayer propusiste esto de los sueldos de los legisladores. En este momento se entiende ahora, venía sumando, haciendo esas cuentas. En realidad, ¿tiene un peso específico significativo para lo que tiene que ser el ajuste, bajar el sueldo de los legisladores y de los jerarcas? En estos millones que hay que sumar, ¿cuántos son? ¿No es poco en realidad? No, sin lugar a dudas. Y obviamente que llevar a cero bajar a la mitad la flota de automóviles o no, que el presidente no se compre un avión en $1,5 millones, no juntamos 500. Pero es un mensaje, porque si usted está en el gobierno y le está pidiendo al uruguayo que gana 30.000 pesos que haga un esfuerzo, y usted tiene que darle un mensaje: mira, yo lo estoy haciendo también, me estoy bajando el sueldo, no me estoy comprando un avión como se está comprando el presidente Vázquez en $1,5 millones. Mira, ¿sabes qué? No van a haber tantos autos último modelo con chapa oficial circulando en tus narices. ¿Por qué? Porque estamos mal y necesitamos un esfuerzo para recuperar la economía. Bien, es decir, acá hay un tema donde se junta lo grueso, que es donde le estoy señalando, y lo otro es el mensaje que tenés que dar vos de ética. Me parece a mí, cuando estás pidiéndole al ciudadano que gana 30.000 pesos que ponga parte de su salario para enfrentar la situación. Asti. Bueno, con algunas propuestas ahora se entienden algunos resultados electorales. Pero vamos a un tema que a nosotros obviamente nos importa mucho y que es lo que se dice mentira. No sé si podrá tomar la cámara. Esto es las proyecciones que hicieron los analistas económicos locales al Banco Central, en la encuesta que hace el Banco Central. 2014, 2.9 el crecimiento previsto para el 2015. Junio del 2015, crecimiento previsto para el 2015, 2,9%. El gobierno en ese momento que preparó el presupuesto nacional estimó 2,5%. Eso es lo que dicen que se aprobó en diciembre, ¿no? Sí, bueno, pero el presupuesto hay que aprobarlo antes. Sí, está bien, pero se sabía que había cambiado las circunstancias ya cuando se terminó de aprobar. Y además, Alfredo, ¿cuánta gente contesta hoy la encuesta del Banco Central? No sé, sinceramente. No hoy, estamos hablando de diciembre de 2014. Diciembre de 2014, el año pasado, ha bajado mucho, ¿no? Pero, hay meses que son 3 respuestas, 4 respuestas. No, creo que bastante más. No tengo acá el número de cuántas son, pero algunos de los mencionados contestan. Han dejado de contestar varios de los mencionados. Cuando se decía el Fondo Monetario, dije Fondo Monetario Internacional, dije Banco Mundial y dije CEPAL, o sea, organismos especializados en esto, que han bajado la proyección no de Uruguay, han bajado la proyección de todas las regiones del mundo, sí, de todos los grupos de países del mundo. Sí. Pero además tenemos el tema de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo en este mismo periodo han considerado estable o creciendo la situación del Uruguay. O sea, que también se creyeron mentiras las calificadoras de riesgo, se creyeron mentiras los organismos internacionales, se creyeron mentiras... No, por suerte lo seguimos manteniendo, además. Sí, ¿no? y estas medidas están para que sigamos manteniendo esa confianza que generamos en el exterior. Ajá. Porque estas medidas precisamente lo que tienden son tres objetivos fundamentales. Uno, conservar los logros que se han obtenido en estos 10 años. Segundo, que el costo de esta situación no la paguen los sectores sociales. Que no haya una crisis social como la hubo en todas las crisis anteriores que tuvo el Uruguay. Nosotros no estamos en crisis, pero tenemos que evitar estar en crisis. Dentro del Frente Amplio igual hubo críticas por los sueldos menores a 50.000 pesos. Déjame terminar. Y la otra cosa es dejar
dejar pronto al país para volver a recuperar la senda de crecimiento a altas tasas. Porque crecer seguimos creciendo. Cuando hablan de que estamos en una crisis que es parecida a la de crisis del año 2002. No caemos ni un 10, ni como está cayendo Brasil, por ejemplo, ni nada por el estilo. Estamos creciendo, mucho menos que lo que preveíamos, mucho menos lo que hoy casi nada, antes, ¿no? Pero estamos creciendo. Comparemos con la región en la cual estamos sujetos a los mismos problemas internacionales y Uruguay sigue creciendo. Los organismos internacionales están previendo crecimientos y la medida que se va a presentar o la proyección que se va a presentar en la rendición de cuentas es de crecimiento más bajo, mucho más bajo del que pretendíamos, y por eso es necesario realizar algunos cambios, tanto en el nivel de gasto, porque esto es lo que se olvida cuando tú me preguntabas por qué la nota del país, porque este es un paquete global que tiene disminución de gastos, disminución de impuestos y aumentos de impuestos. El país sacó solamente una medida con respecto a un impuesto, al IRPF. Yo personalmente estaba molesto, esto generó una reacción previa antes de conocerse el paquete que ya predispuso a parte de la población a el efecto que podría tener. Hay importantes rebajas, significativas rebajas para quienes fundamentalmente están en los sectores, en el 70% que no ve aumentado su impuesto a la renta de personas físicas, pero sí ve rebajado el IVA que gasta gran parte de su salario. ¿Por qué no se rebaja el IVA en términos masivos, los 2 puntos? Cuando iba para el Consejo de Ministros, Vázquez respondió a la prensa y dijo que el IVA iba a ser deducido para todos, para todo el mundo, para no todos solo los con que usaban tarjetas. dinero No quedó electrónico. claro. Porque es muy claro. Lo del dinero electrónico, porque ya nos pasó en la oportunidad anterior, en la reforma del 2007, cuando también se bajó en forma importante el IVA y se eliminó el COFI que se había creado en gobiernos anteriores, que llevaba a que la tasa básica estuviera cerca del 27% y la tasa mínima cerca del 17%, se bajó, en este caso, en el caso de la tasa mínima, al 10%, una baja muy importante, muy significativa, pero a nivel de precios eso no se notó, porque fue apropiado por la cadena de distribución, por la cadena de comercialización, fue apropiado esa baja del impuesto, fue apropiada por las propias empresas. No se le trasladó al beneficiario final. ¿Y después no lo acomoda el mercado eso? Bueno, se ve que no lo acomodó porque no se notó. No, digo más adelante, en los precios, no se notó, en aquel momento debería haber habido una baja significativa. No van a bajar, eso ya no sabe. Pero acá sí tiene que bajar porque va a la cuenta de dinero electrónico del comprador. Por eso es que se hace a través de... Claro, son mucho menos la cantidad de transacciones, hay muchos lugares... Lucía Topolán, nos lo decía la semana pasada, no hay POS en mi barrio. Bueno, y la feria tampoco. Sí. Es lo que decía Topolansky. Todavía no hay. Ya están empezando a ver en la feria también. Cuidado que para algunos mercaderías en la feria ya se está pagando con tarjeta. Bien. Y en otros países que tienen incluso a veces menos desarrollo social, no digo económico, menos social que el nuestro, se paga en la playa con tarjeta de débito. En Brasil, exactamente. Pero en Perú, que tienen, parecería que por la población indígena está mucho más. También hay muchos más porcentaje de transferencias electrónicas, de operaciones electrónicas que acá. O sea, que podemos ir a eso. Se ha aumentado de 10.000 a 40.000 los POS desde que empezó a aplicarse la ley de inclusión financiera y ahora, a partir de octubre a mayo, es el tiempo que los trabajadores tienen para elegir en dónde van a cobrar su dinero. En un banco, en un emisor de dinero electrónico, en una cooperativa. Por lo tanto, se va a ir ampliando prácticamente a todo el universo y en mayo todo el mundo va a cobrar a través de tarjetas de débito o cuenta de dinero electrónico. Le quería hacer una pregunta. Dale, Martín. No, a Pedro Bordaberry quería hacer una pregunta que había quedado colgada. El senador Michelini planteaba que el déficit que existe hoy en día desciende, se explica por el nivel de reservas que tenía Uruguay, que ha descendido, y esto además se explica por los aumentos en salud y educación. Le quería preguntar si coincide, Bordaberry. Se le cortó el audio. Bueno, estamos hablando más allá del delay. No, el senador Michelini, en una de las explicaciones que había dado en el Senado en las últimas horas, decía que los déficits que hoy existen se deben en buena medida al nivel de reservas que se tenía en Uruguay, que han descendido, y por los aumentos en salud y en educación. Quería saber si usted comparte o coincide o qué tiene para decir sobre lo que dijo Michelini. Pare de sufrir, lo que hay que ponerle el cartel distinto. Paren de mentir, porque siguen mintiendo de una forma tremenda. A ver, no dicen nada de los 650 millones de dólares
que tuvimos que poner en ANCAP hace 3 meses? 650. ¿No dicen nada de los 300 millones de dólares que tuvimos que poner en Pluna? ¿No dicen nada de los 80 millones de dólares que nos llevó el Fondes y las aventuras del Fondes? Bueno, si quieren juntar 500 millones de dólares ahora, es para tapar esos agujeros. A ver, paren de mentir, por favor, porque ¿saben qué? Afecta la credibilidad del gobierno. Más vale decir la verdad. Mire, erramos en ANCAP, tuvimos que poner 650 millones de dólares. Erramos en Pluna, tuvimos que poner 300 millones de dólares. Erramos en el Fondes, nos vamos a patinar 80 en el Fondes y 80 en el Antel Arena. Entonces, tenemos que cubrir eso. Por eso le vamos a poner impuestos a los jubilados y a los trabajadores. ¿Qué es lo que están haciendo? Esa es la verdad. Entonces, son hechos tan notorios, tan claros, o no tuvimos que votar una ley hace 3 meses, Asti, poniendo 650 millones de dólares en ANCAP para tapar el agujero que el propio Astori, su jefe directo, le dijo que había ahí por el desorden. Sí, es ahí. Le están pidiendo plata al jubilado y le están poniendo impuestos al trabajador que gana 30.000 pesos para tapar esos agujeros de una mala gestión. No me vengan con las calificadoras y esas cosas. Erraron, asuman el error, porque si no van a perder credibilidad. Para contestar una alusión tiene la palabra el diputado Asti. Sí, varias contestaciones. Un poco, primero por lo que Martín decía de lo que había dicho el compañero Michelini, con respecto al término de reservas. Es una de las fortalezas que tiene Uruguay, que le permitió llegar a esta situación de hoy, de tener una calificación de riesgo que le permite una mayor tranquilidad hacia el futuro. Esas reservas costaron, sí, dinero, en su momento también sirvieron para evitar una baja excesiva de la cotización del dólar en el mercado local y seguir manteniendo nuestra competitividad. Hoy la situación se ha revertido y parte de los intereses que se mantenían, que se dedicaban a mantener esas reservas, se están bajando. El tema de lo que dijo de seguridad, educación y salud, es en donde ha habido mayores inversiones del Estado. Y no solamente inversiones en dinero, sino en donde han ingresado trabajadores públicos. Cuando el senador Bordaberry hablaba del ingreso de funcionarios públicos. Donde ingresaron los funcionarios públicos es precisamente en estas 3 áreas. Lo podemos revisar en la administración pública, no ha habido prácticamente aumentos, salvo en el Ministerio del Interior en seguridad. Y los otros fueron en los servicios de educación y en los servicios de salud. ¿Y lo que dice Bordaberry sobre si hay o no autocrítica? Bueno, en particular sobre ese tema. Las pérdidas de ANCAP, salvo la del 2015, ya estaban incluidas en el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional estaba previsto que las empresas públicas, todas las empresas públicas, mejoraran su aporte a rentas generales y en este 2015 el conjunto de las empresas públicas fue positivo. Incluso diría más, fue el único sector del presupuesto nacional que fue positivo. Gobierno central, intendencias, todos tuvieron déficit. Las empresas públicas tuvieron superávit. O sea, que a partir de 2015 se empezaron a corregir algunos aspectos de la gestión. Nosotros, todos saben, cuando él dice mi jefe, el ministro Astori, fuimos muy críticos con la gestión de ANCAP y dijimos que había que cambiar esa gestión y había que coordinar el tema de las inversiones. ¿Se están tapando agujeros? No, esos ya estaban tapados. El cambio fundamental... ¿Por los $800 o que capitalizaban ahora? Estaban, pero hoy vendrían bien. Pero la diferencia que hoy estamos tratando de cubrir es en los ingresos. Sí. Lo que cayeron fueron los ingresos por producto de un menor nivel de actividad, producto de un escenario mucho más adverso del que cualquier analista económico podía prever que sucediera tan rápidamente en el año 2015. Alfredo, ningún analista económico había previsto esto, incluso hasta crisis bursátil. Pero podríamos haber estado, ¿no? Alfredo, ahí lo que se discute tal vez es, podríamos haber estado mejor parados si esa gestión que se hizo en las empresas públicas, en el gobierno anterior, gobierno conducido por el equipo económico de la misma ala política, ¿no? Eso hay que decirlo también, porque si no, si había diferencias tan importantes, el equipo que conducía Fernando Lorenzo y que encabezaba a Danilo Astori como vicepresidente, y eso se le dijo en la campaña de la ciudadanía, podría haber dado un paso al costado y no fue lo que hizo. Entonces, también es responsabilidad lo que pasó con las empresas públicas en el periodo anterior de Astori y su equipo. No negamos esa responsabilidad y está claramente establecida en el informe que nuestros compañeros hicieron en el Senado de la República cuando se trató del tema de la Comisión Investigadora de ANCAP. Allí están expuestas nuestras posiciones. El tema de la responsabilidad, también hay que ver si uno no está de acuerdo con una medida que integra un gobierno como lo es el gobierno del Frente Amplio, un gobierno
de un partido de coalición, también está la responsabilidad en quedarse pero la responsabilidad del déficit de quedarse. 3,6 era así del equipo económico en buena parte, ¿no? Porque ellos eran los encargados de los números macro. Allí donde están, hay que ver dónde están la mayor parte de los egresos, lo reiterábamos, había un déficit importante en el sector en el sector del Banco Central por el mantenimiento de un alto nivel de reserva, que es un seguro, que todos los seguros cuestan caro mientras no se usan. Cuando se usan, salen baratos. Y el tema de la prioridad es cumplimiento del programa que votó la gente y nosotros cumplimos con el programa que votó la gente. La gente quería más educación, la gente quería más seguridad, la gente quería Pero con mejor 800 salud. millones de dólares hoy estaríamos mejor. Sí, por supuesto, y nosotros por eso hemos corregido la gestión de las empresas públicas para evitar que se reiteren esos errores. Bien, Asti, ¿se puede bajar el sueldo de los legisladores y suspender la obra delante de la arena? Bueno, como dijo Bordaberry? constitucionalmente no se puede, creo que el senador Bordaberry lo debe saber, los sueldos de legisladores los fija una legislatura para la próxima legislatura. No se han modificado esos sueldos desde hace 4 o 5 legislaturas. Yo hace 3 legislaturas y desde 2 anteriores ya no se había hecho. O sea, el sueldo de los legisladores es el que estuvo fijado en principio, creo que en el 85 o en la legislatura que empezó en el 90. Y lo único que se ha ajustado, al igual que cualquier funcionario público, por inflación exclusivamente. ¿Cuánto ganan hoy Bordaberry como senador y Asti como diputado? ¿Cómo? ¿Cuánto ganan hoy? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo, Bordaberry? Y yo gano más o menos 120, ganamos lo mismo, me parece, diputados y senadores, por ahí, ¿no? 120 debe ser por ahí. Por ahí anda. Hablando en términos netos, en términos líquidos. Pero se puede, déjeme meter un bocado, Adelante, Pedro. Se puede, se puede, aumentemos el impuesto que pagamos los legisladores, que no nos toca el sueldo, porque no puede el que no quiere. No se abrace su sueldo. Le está pidiendo, Asti, usted le está pidiendo a los uruguayos que ganan 30.000 pesos que paguen más impuestos. Póngase más impuesto usted, yo estoy dispuesto a hacerlo. Sea valiente. Aumentemos la tasa del nuestro, multipliquémosla y ahí se baja. Por la vía indirecta de aumentarnos nosotros más los impuestos que lo que le pedimos a la gente. Porque nosotros no ganamos 30.000. Ganamos 120.000 ganamos más de 120.000. Más 100.000. Ganamos más de 120.000 es el líquido. Pero sí, bueno, reitero lo que dije al principio, este tipo de propuestas demagógicas por eso, bajémoslo, es lo que demuestra por qué con un algunos impuesto mayor resultados se electorales. puede, la Constitución Pero más allá que sea demagógico, ¿se puede acaba hacer? de decir, pongámosle impuesto a un sueldo de 30.000 pesos. Vamos a ver un sueldo de 35.000 pesos. Por aumento de tasa le corresponden 48 pesos más de pagar de IRPF, de lo que va a pagar en enero de lo que paga hoy, 48 pesos por aumento de tasa. Por disminución del IVA, si gastara 20.000 pesos con temas grabados en el supermercado y en servicios públicos. Están sacando deducciones, Asti. ¿Puedo terminar? Están poniendo fijas las deducciones y entonces cuando abra el paquete, el que tiene hijos va a ver que va a pagar más también, porque le están sacando deducciones. Asti. También, eso viene en el paquetito y no lo dicen. Viene en el paquetito la rebaja del IVA, que serían 320 pesos si gastara 20.000 pesos en temas grabados. La rebaja del IVA no llega al ciudadano, Asti. No se la crea, nadie le va a creer más eso, ya lo anunciaron la vez pasada. Vamos a bajar el IVA, dijeron. Y después era para las tarjetas. Y después el comerciante sube el precio porque tiene que pagarle arancel al emisor. ¿Qué es lo que pasa concretamente con las deducciones? Porque me parece que a la gente no le ha quedado de todo claro qué va a pasar con eso de las deducciones y eso sí es lo concreto. Las deducciones tienen un aspecto que es prácticamente personalizado, depende de cada uno, depende si es funcionario público, si es funcionario privado, si tiene hijos, si aporta a la FAP o no aporta a la FAP, si tiene vivienda o no tiene vivienda. El tema es... Dígale toda la verdad a la gente, no les mientan más. Por favor, estamos perdiendo credibilidad. Y vamos a dejar que termine de explicar, Bordaberry, Pedro. Por favor, díganle toda la verdad. ¿Qué es lo que pasa en concreto? Hay un topeo de la economía y el trabajo de los uruguayos. Pedro. Yo creo que hasta ahora en la mesa hemos mantenido un nivel que no es el que está manejando el senador Bordaberry. Nosotros no contestamos agravios, contestamos argumentos. Por eso, ¿qué es lo que pasa con la tasa? Nada más. Tenía un tope de 25% que baja a 8%. Lo que se ha previsto es tener una tasa, en lugar de ser una tasa progresional, que podía tener algún aspecto regresivo desde el punto de vista en los sueldos más altos, en los ingresos más altos, poner una tasa de descuento de las deducciones fija y que eso, acomoda
Bueno, pero gracias por depende, aceptarlo. en ese caso, para cada uno, Gracias por la aceptarlo, situación en que gracias por esto queda. aceptarlo. Hasta en los términos prácticos, Lo vamos entendiendo. los salarios menores a 34, que era lo que se decía, que a partir de 34 empezaban a aplicarse IRPF, algunos de 28, por ejemplo, van a encontrar que sí se les toca el sueldo porque las deducciones, que antes podían ser de un 10 o un 15% en algunos aspectos, porque usted bien aclara que son personalizados, no pueden superar el 8%. Por eso, pero tendrían que ser reducciones muy importantes. Recordemos que la tasa era del 10% en ese caso. Entre 10 y 25 era la tasa. Sí, pero ¿no? para los sueldos más menores, bajo, está bien. Más bajo. las deducciones normales, que son las que vienen de los aportes personales y al BPS y al FONASA, significan alrededor de un 20%. Entonces, por lo tanto, prácticamente no se ven afectados por este tema. ¿Hasta está cerrada la reforma o puede haber discusiones parlamentarias? Esta es, ¿Puede haber cambios? Esta es la posición del Poder Ejecutivo. Fue muy claro el ministro de Economía cuando ante esa misma pregunta que se le hizo en la conferencia de prensa. Obviamente que esto forma parte de la rendición de cuentas y, por lo tanto, tiene que ir al Parlamento y tiene que en el Parlamento obtener las mayorías. El ministro Astori ya comenzó a reunirse con los distintos sectores del Frente Amplio y seguramente lo hará también con Mañana se reúne con el oposición. PIT-CNT. Y también con el PIT-CNT, es cierto, esto surgió en las últimas horas. Es como todo tema que es una propuesta del Poder Ejecutivo que se discute parlamentariamente y se buscarán los acuerdos necesarios. La reforma tributaria llevó casi un año de discusión en el Parlamento y salió manteniendo los objetivos que se habían fijado y que acá se reafirman en esta modificación, salió con modificaciones. Es lógico que se trate de buscarle, tanto desde el punto de vista social, político como técnico, esta propuesta tiene esos tres componentes, la mejor solución y será el Parlamento quien decida. Pero esta es la propuesta de todo el Poder Ejecutivo. No es la propuesta de Astori, como se titula en algún diario, es la propuesta de todo el Poder Ejecutivo. Y una señal de esa fue que al secretariado ejecutivo del Frente Amplio fue el compañero Astori acompañado de las ministras de Salud, de Desarrollo Social, para dar una imagen de que estaban todos involucrados, de acuerdo a lo que se había establecido en el Consejo de Ministros en este tema. Muy bien. Alfredo Asti y Pedro Bordaberry, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Me quedaron un par de cositas en el tintero, pero bueno. Ya hablaremos Ya en va a otro haber momento. tiempo de... A mí también, A mí siempre. Podría El tema seguir, baja del cambio. una sola cosa. Seguro que nosotros cuatro también nos quedan También. preguntas. Estamos Pero gastando Lo que más en tiene educación, los pero tiempos. el resultado es peor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Asti. Que pasen bien. Muy bien. Y hablábamos que mañana se va a reunir el PIT-CNT